espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Nuestro invitado tiene una especial significación para mí en términos particulares, porque digo yo a viva voz que él es de los culpables que yo esté en estas lides todavía políticas en República Dominicana, porque apenas me iniciaba yo cuando ya él era un dirigente de alto nivel de la vanguardia estudiantil de la Federación de Estudiantes Dominicanos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y yo me dejaba guiar por las lides de este gran hermano que hoy es el delegado político por ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo, el doctor Manuel Crespo. Hermano, bienvenido a su espacio. Hermano querido, yo acepto humildemente mi condición de más viejo que tú. Cuando te arrancó muy joven. Manuel, aquí Todo, la... todo ese preámbulo de mi hermano Khalil es para decirle al público que yo prácticamente lo cargué cuando él era un niño. Usted llevamos de la mano, pero ¿a qué edad tú empezaste en política, Manuel? A los 14 años, en el viejo PLD, con Wow. don Juan. ¿Tú no tenías todavía cédula? No, ni edad de cédula. Yo empecé a los 14 años porque yo ya había conocido a don Juan a través de mi papá. Okay. Fue militar en la de Trujillo, constitucionalista, seguidor de Bosch, pero desde el silencio de su condición de militar. Claro. Es bueno que tú le digas brevemente a la gente cómo era que funcionaban con la evaluación y el tema nosotros de la nota práctica. Teníamos los estudios, el primer tema de agenda era la educación. Todo el mundo tenía que leer los folletos y los libros de formación política, tanto de historia, de economía, de organización y disciplina, en fin, de todo. Los temas internacionales. Ahí esos eran los temas que se iban colocando en agenda y en cada reunión había el primer punto, ¿no? Se discutía, nos hacían preguntas, nos evaluaban y al final hacíamos una especie de unificación de criterios o de conceptos sobre cada tema. Hasta tanto no estuviésemos unificados en los conceptos de ese tema, no podíamos pasar al otro tema que se daba en la próxima reunión. Genial. Entonces, luego de ese proceso de evaluación y de estudio y de evaluación, de discusión, debate y de unificación de criterios y de conceptos, entonces luego venía la evaluación de cada uno de los temas para tú pasar al otro. Entonces tú tenías que pasar con un mínimo de 80 puntos de evaluación teórica. Sumada a todas las evaluaciones, tú tenías que tener un promedio de 80 puntos. Si o sea, tú tenías que graduarte con un laude obligado, que es lo equivalente a los grados de honores de la universidad. Y luego tú tenías que también ser evaluado de manera práctica, es decir, tú tenías que tener una nota por tu trabajo organizativo, que era la práctica política. Tú tenías que haber formado otros círculos de estudio y estar asesorándolo, o comité de trabajo PLDista, como se llamaban, CTP, y estar asesorándolo. O tú estar dirigiendo o una junta de vecinos, o un club deportivo y cultural, o una asociación, un gremio profesional, o un frente de masas, un club, una organización comunitaria, o un sindicato. Tú tenías que estar dirigiendo en cualquier instancia social para si tú no estabas dirigiendo círculo de estudio. Una de las dos, o las dos. En el caso mío, me tocaron las dos. Yo organizaba CTP y círculo de estudio y lo asesoraba, pero también como tenía toda una dilatada carrera ya temprano de trabajo y vinculado al movimiento social, también estuve con la pastoral juvenil, organicé muchísimos jóvenes en la iglesia católica, que lo ingresé al partido y a nivel de los clubes y del movimiento estudiantil. Y luego yo me hice autodidacta, me hice operador y me ofrecieron una beca. Y yo la rechacé porque yo estaba inscrito en la UAS y ya yo tenía en mi cabeza ir a estudiar Derecho y ser dirigente estudiantil para organizar todo el movimiento estudiantil del viejo partido. Ahí fue que nos conocimos ya cuando yo La primera tarea que desarrollamos fue la conducción siempre con los micrófonos del programa Acción Juvenil 96 con Leonel. Sí, Acción Juvenil. Manuel, ya entonces, bueno, todo lo demás de ahí fue el tema organizativo que nos tocó, la responsabilidad de organizar la juventud. Y ya tú fuiste parte importante en ese proceso también, ya cuando ya habíamos iniciado ya la parte institucional. Manuel Crespo, ahora, después de ese preámbulo, que es un regalo para nosotros revivir esa época hermosa, eres delegado político por ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo. Recientemente, incluso el día de hoy, la Junta Central Electoral ya está haciendo público el tema del reglamento de sanción respecto al incumplimiento de la ley 3318 y también de la 2023. ¿Qué valoración tienes al respecto? Mira, del reglamento nosotros estamos evaluándolo como partido en la resolución que aprueba el reglamento y precisamente en esta semana nosotros vamos a fijar una posición
con los distintos aspectos que toca ese reglamento. Es importante porque en definitiva la República Dominicana amerita un marco, además de regulatorio, sancionador para los violadores consuetudinario o constante o permanente de lo que son las leyes del régimen electoral, tanto la ley de partido como la ley del régimen electoral. Y yo pienso que se hacía necesario que la República Dominicana se pudiera dar un reglamento sancionador para los que para los que no observen las leyes que rigen la materia ¿Tú no electoral. sientes que pudiera alguien decir que la fuerza del pueblo ha inobservado el tema de esa ley, sobre todo del régimen electoral, toda vez que ha hecho una multitudinaria marcha ahora el día 1 de mayo? No, porque mira, nosotros, para poner las cosas en contexto, nosotros iniciamos hace más de un año el Plan Nacional de Organización y de Afiliación, debidamente notificado a la Junta Central Electoral y autorizado por la Junta Central Electoral, luego de depositar una instancia con los detalles explicativos del mismo. Y eso es una campaña de afiliación porque, como tú entenderás y todo el país lo sabe, nosotros somos el partido más joven. Estamos en un proceso en constante crecimiento y en organización y en estructuración a nivel nacional, que hemos avanzado bastante en poco tiempo. Y la campaña que hemos colocado a nivel de publicidad son campañas orientadas a invitar a la gente a inscribirse y a registrarse en nuestro partido. Nosotros no estamos promoviendo candidaturas de absolutamente nadie, ni del presidente del partido, ni de ningún candidato a ningún cargo. Espérese, mi querido doctor Manuel Crespo, pero todo el mundo sabe y la consigna de los fuercistas es que el presidente sea Leonel Fernández. Lo que pasa es que hay una decisión mayoritaria de todos nosotros, de prácticamente una aclamación popular, y que eso ha contagiado a todo el pueblo. Porque no solamente se ha quedado en nuestro partido. No hay violación. No. Lo que pasa, lo que te digo es que nosotros los compañeros todos estamos unificados en que el candidato, hay unificación de criterios. Ya van al nivel de siguiente. Que el candidato, cuando llegue el momento que se abra el proceso que manda la ley, que la Junta abra el proceso de las internas, las primarias para elegir candidato presidencial, hay prácticamente un consenso de que lo sea el presidente Leonel Fernández. Entonces, eso no quiere decir que es una violación a la ley, no, es un consenso de todos nosotros. No hay nadie que le compita en este momento y creo que no viola la ley. Ahora, la parte de la propaganda que estamos montando y que hemos montado en todo el país, precisamente es promoviendo la campaña de inscripción y de afiliación, no campaña de promoción de candidaturas. Ahora, el gobierno y los candidatos y los precandidatos del gobierno sí están promoviendo candidaturas. Ahí vaya que tú abiertamente la ves por el país entero que dicen este es tiempo de Abinader, por ejemplo. Han embadurnado todas las principales ciudades del país y eso es una promoción a una figura y una candidatura. Luego ellos han querido también hacer lo propio, nos han seguido los pasos con campañas de afiliación, pero mayoritariamente están promoviendo candidatos y a todos los niveles, diputados, síndicos, abiertamente. Y la Junta Central Electoral se ha hecho de la vista gorda. Nosotros inclusive le hemos depositado varias instancias a la Junta Central Electoral para que aplique la ley, porque en otros procesos electorales, la Junta Central Electoral, sin tener una ley, y sin tener las garras, como ha dicho hoy el término que ha utilizado el actual presidente de la Junta, para actuar, la Junta actuaba. Cierto. Y sancionaba. Sin embargo, ahora tiene la ley, que son las garras que él pedía, y no las aplica y se hace de la vista gorda. Sigo con la Junta ahí mismo, con el delegado político de la Fuerza del Pueblo ante esta misma, el doctor Manuel Crespo, y le pregunto por una frase que él ha sentenciado muy categórica, que ha dicho que la Junta Central Electoral se ha entregado en los brazos del gobierno en ocasión del tema de las reservas del borrador y lo que está planteando la Junta. ¿Qué es lo que ha pasado que ha motivado que Manuel Crespo sentencie esto? Mira, es una opinión no solamente mía, sino de lo que todos los actores que operamos en el sistema de partidos, porque estamos observando un comportamiento constante de la actual gestión de la Junta Central Electoral, porque se acepta la presión constante del gobierno. Primero, ellos han iniciado un plan para tratar de controlar, de manipular, de tener e incidir en la dirección de informática.
al punto que lograron que la actual Junta Central Electoral les designe a su delegado técnico de la coalición del PRM, lo designan primero como su director del área de informática, violando flagrantemente la ley, una violación abierta a la ley. Cuando nosotros protestamos ante ese acto de barbarie electoral, la Junta lo que hace es que lo saca de su director de informática y lo coloca como asistente de la magistrada Patricia Lorenzo, que dicho sea de paso es la que tiene a su cargo dentro de la división social del trabajo dentro del pleno de la Junta Central Electoral, las atribuciones y las funciones de manejar todo el área de informática. Es decir, de su director de informática, entonces lo suben a ser la asistente de la magistrada que maneja todos los temas de informática, incluyendo la dirección de informática. Es decir, le dan funciones por encima de la que él tenía y de toda la dirección de informática, porque pasó a ser una especie de asistente plenipotenciario, empoderado por la magistrada, que tiene a su cargo el manejo de la dirección de informática, dentro de las responsabilidades individuales dentro del pleno que se repartieron ellos. ¿Qué nos enteramos nosotros hace poco? Que como nosotros hemos seguido insistiendo y denunciando ese tema y la Junta no termina de cancelar a esa persona como debe hacer para estar ajustada a la ley, que ahora lo nombran en el pleno como su director de la comisión técnica del área de informática del propio pleno. Pero es una resolución que la Junta la tenía muy escondidita y muy engavetada. No nos la notificó a ninguno de los partidos, pero tampoco la publican ni la colocan en su portal de transparencia. ¿Y qué van a hacer ustedes Nosotros entonces? ya le solicitamos a la Junta Central Electoral que desde el inicio de la gestión hasta el sol de hoy nos notifique, nos entregue copia de todas las actas y las resoluciones del Pleno de la Junta Central Electoral y que las ponga y que las coloque en su portal de transparencia. Porque si estamos hablando de transparencia en el siglo XXI, la Junta tiene que comenzar a dar el ejemplo. La Junta se ha dado la tarea de administrar convenientemente la notificación de las actas y o de las resoluciones. Pero eso que usted denuncia es grave, o sea, ¿qué pretenden hacer como partidos de oposición para garantizar el debido proceso y el ajuste al marco de la ley? Nosotros estamos pidiéndole a la Junta que debe volver a su legalidad. A propósito de la resolución del borrador, miren, ese borrador viola el literal 2 del artículo 16 de la Constitución, pero también viola en una interpretación conveniente el artículo 58 de la ley de partidos políticos, porque ella se sustenta en una interpretación de una sentencia del Tribunal Superior Electoral del año 2019, coincidencialmente en el tiempo en que el actual presidente de la Junta era presidente del Tribunal Superior Electoral. Pero que dicho sea de paso, esa sentencia no era vinculante, pero además había otra ley del régimen electoral que ya fue modificada, pero sobre todo no tuvo aplicabilidad. Quedó como letra muerta, porque al final en la práctica se determinó que no pudo aplicarse. Entonces, la Junta ¿qué es lo que establece la Junta? El criterio por niveles. Cuando la ley, el artículo 258 es muy claro, que es la única referencia legal que podemos, o jurídica que puede tener la Junta o cualquier instancia en cuanto a ese tema. Es el artículo 58 el único que trata sobre el tema y es muy claro, dice que es de la totalidad de las candidaturas. Así es. Son 2000 y pico de candidaturas. Pero en principio, doctor Entonces, Manuel ¿qué implica Crespo, eso? Matemáticamente cualquiera pudiera pensar, bueno, el 20% por nivel equivale al 20% del pero total. En ese caso no. ¿Por qué no? Bueno, porque resulta que, por ejemplo, donde hay 2 diputados, ¿cuál es el 20%? No aplica ninguno. No aplica. ¿Te das cuenta? Así es. Una reserva del 50%. Es decir, tú no puedes partir un diputado por la mitad. No, ni en 5 pedazos. Ni en 5 pedazos. Entonces, al final hay una reducción considerable de esa interpretación conveniente que coincidencialmente, entre comillas. Yo subrayo la palabra conveniente, usted lo ha utilizado 2 veces. ¿Por qué conveniente? Bueno, porque resulta ¿Para quién conveniente? Para el PRM y el presidente y las estrategias y los planes que se diseñaron desde las altas instancias del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque
primero al gobierno le conviene que el Frente Amplio de Oposición que se está construyendo, encabezado por el presidente Leonel Fernández, no tenga el éxito que ha estado teniendo hasta el momento, a nivel de sumar fuerzas y voluntades en esa dirección. Y una forma rápida y efectiva de intentar torpedearlo es precisamente reduciéndole la capacidad de negociación entre los partidos emergentes y los partidos que están construyendo ese frente de oposición. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente son menos los cargos que se tendrán para la reserva Claro. y por tanto se reducen las posibilidades a nivel de los acuerdos a los que se están arribando Pero usted está en los partidos planteando algo políticos. interesante porque si es como se predica, como se establece en la ley, por ejemplo, podría reservarse todas las senadurías, todas las diputaciones, hasta todas las alcaldías Claro. y dejar todo el tema abajo a competir en los vocales y en los concejales, regidores. Pero si no, Pero no. imagínese usted que en cada una, por ejemplo, en una circunscripción haya que reservarse una, o en una provincia X, haya que reservarse una curul dentro de ese esquema. No hay como hacer alianzas. Y resulta que, por ejemplo, un partido de los aliados no tenga candidatos ahí. Sencillamente, esa cuota se perdió para fines de Claro. No, negociación. u obligan a que un partido tenga que tener candidato para cumplir. Claro, para cumplir, es decir, y la Junta no puede llegar hasta ahí porque ni la Constitución la manda a eso, ni las leyes que rigen su materia. Entonces, eso es una decisión libérrima de los partidos políticos. Y la Junta quiere irse más allá de de los límites que le ha establecido las propias leyes que rigen la materia. Lo entendí claro y contundente, mi querido doctor. Claro, entonces, resulta que es diríamos hasta chistoso, A ver. porque la política tiene cosas muy chistosas, las coincidencias, ¿verdad? Ajá. Cuando eso pasó el miércoles pasado, sucedió el miércoles pasado, cuando el presidente Luis Abinader estaba en un programa, inaugurando un programa como invitado, primer invitado y invitado especial de nuestro amigo Cristian Jiménez. Inauguró su programa, creo que se puede decir, no importa claro. que es en otra emisora, pero no importa, libertad de expresión. Cristian Jiménez inaugura su programa, su invitado especial al presidente de la República, 9 de la mañana del miércoles. Entre las tantas cosas que dijo el presidente y las tantas promesas que cada que le ponen un micrófono, él la dice y la reitera como si estuviera en campaña. ¿Qué estableció? ¿Qué dijo? Que la modalidad de la reserva es en base al 20% por nivel. Eso lo dijo Abinader el miércoles a las 9 de la mañana, pero casi 12 horas después, más tarde, a las 7:48 de la noche de ese mismo miércoles, pasada casi 12 horas, es que la Junta Central Electoral colgó en su portal el famoso borrador. Y 10 minutos más tarde, a través del secretario general Sonne, el doctor Sonne, Azuano, con Poblano Nuestro, es que nos lo manda por WhatsApp a los delegados políticos a las 8, casi a las 9 de la noche. ¿Cómo el presidente de la República sabía que la modalidad que tenía la Junta plasmada en su borrador era la modalidad del 20% por nivel? Si se supone o se presupone que no nos lo había notificado ni a los delegados ni lo había colgado en su portal. Finalmente, doctor, usted habló. ¿Entendiste el tema ahora? Bueno, mucho mejor. Como dice el doctor, aquel sea usted el jurado del pueblo dominicano. Finalmente, mi querido doctor Manuel Crespo, el tema de las alianzas, ¿en qué está la fuerza del pueblo? Escuché ya que dijo que hay un tema de construir un gran frente. ¿Cómo están las alianzas, incluso con el Partido de la Liberación Dominicana? Miren, el frente opositor va muy bien, va viento en popa. Y independientemente de todas esas piedras que quieren poner en el camino, lo estamos superando y no hay fuerza humana, solo Dios, que impida que el éxito de esa construcción de ese gran frente opositor en la República Dominicana. Independientemente de todas las maniobras que pueda hacer el gobierno, no tendrá éxito, porque es una decisión de todos nosotros. ¿Gana Leonel las elecciones? Gana en primera vuelta. ¿En primera vuelta? En primera vuelta. Según lo que nosotros por ahí venimos proyectando con el proceso de organización y de crecimiento, hace unas cuantas semanas depositamos el padrón cortado en 1.500.000. En julio estamos hablando que tendremos una tercera visita del presidente Fernández a la Junta Central, cortando el padrón a 2 millones. Si las elecciones, como se proyectan, se regularizan en términos de la cantidad de votantes que asisten en los procesos normales, que vota siempre
promedio, aproximadamente un 70% de los dominicanos, una de las más concurridas del área de la región y del mundo. Estamos hablando que 2 millones representan el 43% de ese proceso del 2024 si se da en condiciones normales, si no hay una abstención muy grande. Solo nos faltarían entre 350 y 550,000 votos adicionales que estaríamos como plazo para ganarlo y afiliarlo entre junio, julio a febrero. Muy lograble, fácilmente lograble. Entonces yo creo que con esa proyección que llevamos, nosotros tenemos solución en primera vuelta de Leonel Fernández, tanto en las municipales con la mayoría de los síndicos, los alcaldes, los síndicos, los directores y los regidores, así como en las presidenciales y congresuales de mayo del 2024. De modo que no le quepa la menor duda a nadie, este programa hay que guardarlo Se está para la historia, así es. para después entonces volver a pasar revista y decir, Khalid, te dije que era en primera vuelta que había solución. Bueno, con ese compromiso que usted acaba de hacer de que en primera vuelta el doctor Leonel Fernández ganará las elecciones, guardaremos este espacio y este video para que ustedes también sean el jurado y testigos de este importante planteamiento. Llévatelo, Francis.